Escuchen, hay algo debajo de la cama. Dile que sí está aquí. O mejor pregúntale cómo murió. Esa es una de las preguntas que muchas personas se hacen cuando juegan a la Ouija. ¿Cuándo morirán? ¿Tendrán fortuna alguna vez? ¿O querer contactar con algún familiar ya fallecido? En este juego no hay límites de preguntas. ¿Y tú, si tuvieras la oportunidad de jugarla, qué le preguntarías? Estás escuchando debajo de la cama. Hola, me gustaría compartirles una experiencia que le sucedió a mis amigas y a mí, de la secundaria, hace no mucho tiempo. En nuestro grupo de amigas éramos 4. Nos llevábamos bien con otras compañeras de otros salones, pero no teníamos la misma confianza como con nosotras 4, como para invitarlas o que nos invitaran a su casa. Pero una tarde, al estar en receso, nos encontramos con otras compañeras de otro salón. Las saludamos y comenzamos a charlar, sentándose ellas a nuestro lado. Mientras comíamos, comenzamos a platicar de las actividades de la escuela que se harían para un concurso de baile. Dentro de la plática salió el tema de una compañera, invitándonos a su casa. Nos dijo que sus padres no estarían en casa por un asunto familiar y que no volverían hasta mañana, que si no teníamos nada que hacer, que nos invitaba a ver películas y pasar un buen rato después de la escuela. Todas aceptamos, pues era la primera vez que iríamos a casa de nuestra compañera. Nos quedamos de ver saliendo de clases, para irnos todas juntas a casa de Janet, la chica que nos invitó. Estuvimos hablando por un buen rato. Al sonar el timbre, entramos a clases. En el transcurso del día, avisamos a nuestros padres en dónde estaríamos. Cuando llegó la hora de salir, nos juntamos afuera de la escuela, esperando a nuestras compañeras que salieran. Cuando las vimos acercarse, confirmamos que fueran todas. Tomamos el bus, que nos dejaría cerca de la casa de Janet. De ahí, caminaríamos unos 5 minutos más. Cuando nos acercamos, vimos que era una casa grande. Preguntamos que si no estarían sus hermanos, contestando Janet que no, que ellos estarían trabajando y que casi no existían en la casa. Cuando llegamos, nos emocionamos, pues sí, era bastante grande. Atrás, tenía un patio grande, lleno de árboles, por donde pasaba un canal de agua. Estuvimos explorando la casa, jugando y platicando, y de uno que otro chico que nos gustaba. Al estar dentro de la casa, Janet dijo: ¿Ustedes creen en los fantasmas? Todas volteamos a verla. Unas contestaron que no, que esas cosas no existían. Otras, por lo contrario, contestaron que sí. Janet dijo: ¿Qué les parece si jugamos a un juego? Es un juego de mesa, que lo había encontrado en el cuarto de uno de mis hermanos. Con curiosidad, le dijimos que qué juego era. Se dio la vuelta mientras subía por las escaleras, diciendo: Aquí espérenme, lo traeré. Cuando bajó, vimos que traía una bolsa negra. Poniéndola en la mesa, sacó de ella una tabla Ouija. Todas nos sacamos de onda. Nunca habíamos visto una en persona. Janet nos invitó a jugar. Decía que había mirado unos videos de cómo se hacía. Marlene le interrumpió, diciendo: Yo sí sé jugarla. Yo también he mirado videos de cómo se hace. Siempre quise jugarla, pero pues no tenía con quién y no sabía dónde conseguir una. Yo, de lo contrario, no quería,
aunque la verdad me gustaba escuchar historias o ver videos de terror, pero nunca me animaría a jugar a eso o algún otro juego parecido. Gaby de lo contrario aceptó. Dijo que ella sí jugaba. Ella era una de mis mejores amigas, y Perla, la compañera del otro grupo, también aceptó. Al ver que más de una dijo que sí, Janek dijo: vamos para mi cuarto, ahí podemos jugar, no vaya a ser que vaya a llegar alguien de imprevisto y nos vaya a ver. Todas subimos para el cuarto, cerrando puertas y ventanas, mientras Marlene decía: vengan, pongámonos todas en el círculo, en el suelo. Janet, ¿no tendrás algunas velas en tu casa? Ella, asentando con la cabeza, le dijo que no, un poco nerviosa, pues estaba arrepintiendo de sacar la tabla. Tenía miedo que alguien llegara y las viera, uno de sus hermanos. Pero las demás chicas la convencieron, pues ella era la que había dicho primero que jugaran. Ya estando ellas sentadas en el suelo y nosotras detrás, solo observando, comenzaron. Aquí haré una pequeña pausa para decirles que tengo un recuerdo un poco borroso de cómo iniciaron el juego. Marlene, con una voz seria pero ansiosa, dijo: yo seré la medium de la sesión que hará las preguntas, ¿ok? Así que asegúrense de que esté todo cerrado. Cierren las cortinas y la puerta. Pónganle seguro y apaguen los focos. Si ya está todo listo, acérquense. Pongamos nuestro dedo índice en el puntero. Lo que vi en internet es que nos debemos de presentar. Así que cada una dirá su nombre, comenzando por mí. Ok. Soy Marlene. Dame permiso para entrar. Todas estábamos calladas y esperando a ver qué pasaba. Marlene dijo: siguen ustedes. Y con nervios, todas se presentaron. Soy Janet. Dame permiso para entrar. Soy Gaby. Dame permiso para entrar. Soy Perla. Dame permiso para entrar. Todas nos quedamos quietas, esperando a ver qué pasaba. Esperamos unos minutos, pero no pasó nada. Así lo intentamos una y otra vez. Al ver que no teníamos éxito, una de las chicas dijo: yo sabía que esto no era verdad, son puros cuentos para asustar a las personas. Y antes de quitar el dedo del puntero, comenzó a vibrar, todas preguntándose que si eran ellas, que si lo estaban moviendo. Nerviosas contestaron que no. Todo quedó en silencio, mientras Marlene decía: ¿qué le quieren preguntar? Las demás pensando que era ella la que lo estaba moviendo. Perla dijo: pregúntale cuándo cumplo años. El puntero comenzó a moverse, dando la fecha exacta del cumpleaños de ella. Janet, interrumpiendo, dijo: pregúntale otra cosa, todos sabemos cuándo cumples años. Mejor pregúntale que si el chico que nos gusta nos va a hacer caso. Así no la pasamos, haciéndole preguntas tontas a la tabla, creyendo que la que lo movía era Marlene. Pero todo cambió cuando una de ellas dijo: ¿cuándo será el día de mi muerte? Todos la voltearon a ver, mientras el puntero se movía. 1, 6, 0, 8, 2, 0, 2, 4. Todas nos quedamos en silencio, pues la fecha era la de ese día. Nerviosa y un poco molesta, le dijo a Marlene que por qué, que eso no había sido gracioso. Marlene le contestó que ella no lo movió, que el puntero se estaba moviendo solo. Las demás no le creyeron, y Marlene dijo: miren, le voy a hacer otra pregunta, para que vean que yo no lo estoy moviendo. Así que miren, le haré la pregunta. ¿Quién eres?
¿Eres un espíritu? El puntero solo vibraba, pero no se movía. Así que Marlene volvió a preguntar: ¿estás aquí con nosotras? El puntero se movió, lento, mientras Marlene les quitaba los dedos de encima, viendo cómo el puntero, por sí solo, contestaba que sí. Volvió a hacer otra pregunta: ¿eres bueno o malo? En todas las preguntas que le hacían, solo contestaba que sí. Los corazones de todas estaban latiendo muy fuerte, pues ya estaban demasiado asustadas. Así que Marlene dijo: ¿nos das permiso de abandonar el juego? El puntero se movió lento, respondiendo que no. Gaby, asustada, dijo: yo ya no quiero jugar. Todos la volteamos a ver, y a pesar de que teníamos las luces apagadas y una lámpara del celular prendida, vimos como a Gaby se le comenzaba a deformar la cara. No sé si era efecto del miedo o por estar a oscuras. Marlene, ya asustada, dijo: te ordeno que nos dejes salir. En eso, la lámpara del celular se apagó, quedando en completa oscuridad. Al escuchar la voz, salimos corriendo. Aventamos la tabla junto con el puntero. Salimos de la habitación corriendo y gritando, mientras nos dábamos cuenta que afuera estaba oscuro y las luces apagadas. Abrimos la puerta y no entendíamos, ya era de noche. Nos sentimos desorientadas, pues no había pasado más de 2 horas desde que empezamos a jugar. Todas en nuestros celulares teníamos llamadas perdidas, y su hermano salió de uno de los cuartos preguntando que qué había pasado y que quién eran ellas y por qué estaban gritando. Janet, confundida, dijo: estábamos en mi cuarto, ¿a qué hora llegaste? Su hermano contestó: llegué desde hace rato, te toqué la puerta, pero me contestaste que estabas ocupada, que estabas haciendo tarea, que por eso tenías la puerta cerrada y que no querías que te molestaran. Janet, confundida por lo que estaba pasando, nos preguntó que si estábamos bien. Todas contestaron que sí, aunque sabíamos que todas estábamos muertas del miedo. En eso sonaron los teléfonos. Eran nuestros padres, buscándonos desde hace rato. Contestamos, dando cualquier excusa para que nos evitaran regañar. Janet le dijo a su hermano que estábamos haciendo tarea, que por eso estábamos en silencio. No le dijimos nada, y él se ofreció a llevarnos a cada una a nuestras casas, pues ya era demasiado tarde para estar afuera. Su otro hermano, dueño de la tabla, no estaba, pues había salido de fiesta y llegaría más tarde. Todo quedó ahí. A todas nos dieron nuestra regañada de nuestras vidas. Todo esto pasó siendo un viernes. El sábado me comuniqué con mis amigas, preguntando en el grupo que teníamos las 4 de lo que había pasado el día anterior. Ellas, aún asustadas, me dijeron que no querían hablar de eso, pues la verdad la pasaron mal. Pues en la noche no pudieron dormir, pues dicen que tenían pesadillas y sentían como las observaban por la noche. La única que no contestó fue Gaby, mi amiga, la que participó en el juego. Ni siquiera estaba conectada. Traté de llamarle, pero no contestó. Mis amigas también trataron de comunicarse con ella,
pero tampoco, no tuvieron éxito. Todo eso se nos hizo raro. Ella era una persona que se la vivía en redes sociales y siempre pegada al celular. Yo fui una de mis amigas a las que dejaron primero en su casa. Después fue a Mari y después a Gaby. Y a la última, Andrea. A las demás las dejaron después de nosotras. Así que le pregunté a Andrea que si la habían dejado en su casa, contestándome que sí, pero que Gaby se veía un poco extraña, como si no fuera ella. Me dijo que después que nos dejaran, todas íbamos calladas, pero Gaby iba solo mirando para enfrente y balbuceando cosas en voz baja. Su cara no tenía ninguna expresión. La dejamos en su casa, pero cuando se bajó, ni nos dijo adiós. Solo se bajó del auto y se fue, sin decir nada. Así pasó el día. No supimos nada de ella, ni de las otras chicas. Pasando así el sábado y el domingo, sin tener comunicación con Gaby. El lunes, al regresar a la secundaria, cuando llegué, vi a mis amigas pálidas. Dejé mi mochila y me acerqué a ellas. Vi que varios compañeros murmuraban, pero cuando me acerqué con Mari y Andrea, vi que tenían los ojos llorosos. No entendía. Les pregunté que por qué estaban así. Solo me miraron y se soltaron a llorar, diciendo que el domingo por la mañana habían encontrado a Gaby sin vida, con signos de violencia, arañada de su cara y cuerpo. Sus cuencas estaban vacías. No tenía ojos. Lo extraño es que le encontraron unas marcas de quemaduras en forma de manos largas, o eso es lo que se dice. La verdad quedé impactada por lo que me estaban diciendo, pues ¿cómo podía ser posible que le hubiera pasado eso? Nadie lo supo. Su caso salió en las noticias. Jóvenes encontradas sin vida en una zona baldía. En las noticias nunca dijeron cómo la encontraron, pues los únicos que sabían fueron las personas que llamaron a las autoridades y los curiosos de la zona que la vieron. Así se regó el caso, llegando la noticia a la escuela. La verdad no podía creer que estuviera pasando esto. Cuando fuimos al funeral, tuvimos la oportunidad de hablar con su mamá. Nos acercamos, dándole nuestro más sentido pésame. Nos empezó a contar que la vio rara desde que había llegado de la escuela. La vio rara y con unas ojeras en su rostro. Pensó que era por la escuela y los trabajos, pero no entendía por qué o quién sería tan cruel para hacerle eso. Andrea le preguntó a la señora, cuando llegó de la escuela: «Perdón por la pregunta, señora, pero ¿cuándo la notó así?» «El viernes, cuando regresó de la secundaria». Mi amiga se quedó callada. Yo no entendí, porque la verdad estaba demasiado triste por la noticia y no tenía cabeza para pensar. Nos despedimos de la señora y le dimos el último adiós a nuestra amiga. Ya estando en casa, recibí un mensaje de Andrea preguntándome que si había escuchado a la mamá de Gaby. Le dije que no. ¿Por qué? Ella me contestó, cuando le pregunté que cuándo la había visto así, me dijo que desde el viernes, cuando llegó de la secundaria. Ahí es cuando me vino a la mente que ella, desde que salió, todo el día, se la pasó con nosotras. Así que pensé, ¿quién fue la o el que tomó su lugar ese día? Esa noticia fue de lo que se habló en la escuela toda la semana. Según decían que su papá estaba metido en malos pasos
que eso pudo ser la causa de su tragedia. O al menos era lo que se decía en la escuela. De Marlene y Janet no supimos, porque dejaron de asistir a clases. Hasta los 2 meses que llegó una noticia a la escuela. Una chica, alumna de la secundaria, se había quitado la vida en su cuarto. Cuando supe su nombre, no lo podía creer. Era Janet, la chica que nos había invitado a su casa, donde se jugó a la tabla, ahí en su cuarto. Y de Marlene, supimos que tiempo después fue internada en un hospital psiquiátrico, fuera de la ciudad. Lo que supimos fue que comenzaba a hablar sola. Decía que veía personas muertas y un ser que la perseguía de día y de noche. Y las voces que la atormentaban, incitándola a quitarse la vida. Incluso se dice que en una ocasión intentó suicidarse porque no aguantaba las voces en su cabeza, y eso lo supimos por su mamá. No sé si todo eso fue coincidencia o producto de haber jugado a la Ouija. De Perla fue la única que no supimos de ella. Al parecer se dio de baja de la escuela, cambiándose de secundaria. Y de Mari, Andrea y yo, aún tenemos miedo que nos llegue a pasar algo. Les mandaré actualización de nosotras. Y si no se las mando, es porque al final pasó. Y la cosa que atormentaba a mis amigas, al fin nos alcanzó. Mi nombre es Sandra Isela Martínez Puentes, y esta fue mi historia. Si les gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita, que estaremos subiendo más contenido a YouTube, Facebook y TikTok. Comparte para que más personas también conozcan de estas historias, que quizás nunca habían sido contadas. Les agradezco por quedarse hasta el final. Bye.